Bienvenidos a un nuevo video del área de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio relacionado con el tema de variables separables. Y nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial por el método de separación de variables. Es decir, si observamos nuestra ecuación diferencial, vemos que tenemos lo que son funciones trigonométricas, unas dependen de la variable x y otras dependen de la variable y. Ahora, recordemos que una cosa importante en este caso para aplicar lo que es el método de separación de variables es que se cumpla la siguiente forma, es decir, dy entre dx es igual a una función que depende de x que multiplica a una función que depende de y. Y a su vez que nosotros podamos despejar por un lado todo lo que dependa de x y por otro lado todo lo que dependa de y. Entonces, si observamos nuestra ecuación diferencial original, aquí nos causa conflicto esta función que depende de y aquí nos causa también conflicto esta función que depende de x, ya que aquí tenemos el de x y el de y. Ahora, un truco que nosotros podemos aplicar para que todo esto que tenemos aquí dependa únicamente de x y todo esto que tenemos acá únicamente dependa de y es la siguiente. Es decir, ¿qué sucede si yo multiplico nuestra ecuación diferencial original por seno de y que multiplica al coseno al cubo de x? Entonces, ¿qué sucede si yo multiplico toda mi ecuación diferencial original por esta expresión que tenemos aquí? Al realizar la respectiva multiplicación, pues en esta primera parte de la ecuación diferencial se va a simplificar el seno y en esta segunda parte se va a simplificar lo que es el coseno al cubo. Por lo tanto, obtenemos la siguiente expresión, es decir, la tangente, lo voy a colocar más arribita, la tangente que depende de x entre, aquí nos quedaría como el coseno al cubo de x, recordemos que este seno se simplifica con este seno, de x, más, aquí nos quedaría como la cotangente de y entre el seno de y, ya que en esta parte este coseno al cubo se va a simplificar con este coseno al cubo y nos va a quedar únicamente este seno de y. Y todo esto igual a 0. Ahora, algo interesante aquí para poder simplificar un poco más la expresión es lo siguiente, es decir, vamos a suponer, o más bien vamos a decir que la tangente de x es igual al seno, en este caso de x, entre el coseno de x. De igual forma vamos a decir que la cotangente, pero ahora de y, pues básicamente es igual a el coseno de y, tenemos nuestro coseno de y, entre el seno, en este caso de y. ¿Qué hacemos ahora? Pues sustituimos en este caso la tangente de x aquí y la cotangente de y en esta parte que tenemos aquí. Entonces, una vez que hemos sustituido en este caso los nuevos valores para la tangente de x y la cotangente de y, podemos observar que aquí podemos simplificar lo que es esta expresión. Es decir, recordemos, este multiplica a este de acá y este multiplica a este de acá. De igual forma, para esta segunda parte de la ecuación diferencial, este multiplica a este y este multiplica a este, que es la famosísima ley del sándwich. Entonces, aplicando dicha ley, vamos a obtener la siguiente expresión. En este caso aquí obtenemos un coseno a la cuarta, ya que multiplicamos coseno por coseno al cubo, y aquí obtenemos un seno al cuadrado, que sale de multiplicar este seno de y por este otro seno de y. Ahora, si observamos, aquí ya tenemos que esta primera parte de la ecuación diferencial depende todo de la variable x y esta segunda parte de la ecuación diferencial depende todo de la variable y. Por lo tanto, ya podemos despejar de un lado todo lo que dependa de x y por otro lado todo lo que dependa de y. Entonces aquí lo que vamos a hacer es despejar este para acá y obtendríamos lo siguiente. El siguiente paso es integrar ambos lados, en este caso de nuestra igualdad, es decir, integramos esto con respecto a x y integramos esta otra parte de acá con respecto a y. Entonces lo voy a escribir en la parte de aquí enfrente. Tenemos la integral
bueno, más chiquito, la integral del seno, en este caso de x, entre el coseno a la cuarta de x. Recordemos que esto lo estamos integrando con respecto a x, igual a menos la integral, pero ahora es del coseno, en este caso de y, entre el seno al cuadrado de y todo esto multiplica a de y. Ahora voy a solucionar explícitamente estas integrales. Lo voy a colocar en la parte de acá abajo. Y vamos a comenzar con la primera integral. Es decir, esta va a ser la integral número 1 y esta va a ser la integral número 2. Entonces, para resolver la integral número 1 voy a aplicar el siguiente cambio de variable. Es decir, u es igual al coseno de x, o es igual al coseno de x. Por lo tanto, de u va a ser igual a menos el seno de x. Por lo tanto, al despejar ese de x, obtenemos que de x es igual a du entre menos el seno de x. Sustituimos lo que es el cambio de variable. Voy a colocar aquí enfrente. Tenemos la integral del seno, en este caso de x, entre, aquí tenemos u elevado a la cuarta, que multiplica de x, quien es de x, es esta expresión que tenemos aquí, es decir, de u entre menos el seno de x. Y aquí podemos observar que con este se nos simplifica y nos queda la siguiente integral. Es decir, menos la integral de u elevado a la menos 4 de u. En este caso recordemos que tenemos lo que es u en la parte de abajo, la pasamos arriba con el signo contrario, en este caso de su exponente, es decir, menos 4. Y esta integral pues ya la podemos nosotros resolver de manera directa. En este caso aplicando la fórmula de la integral de u a la n de u, y obtenemos lo que es menos u a la menos 3 entre menos 3. Y esto nos da más 1 entre 3 que multiplica a u a la 3. En este caso lo que estoy haciendo es bajando este u a la menos 3 a la parte de abajo, recordemos, pasa con signo contrario, es decir, con signo positivo. Y si sustituimos el valor original, en este caso de u, que recordemos que habíamos dicho que u es igual a coseno de x, obtenemos el siguiente resultado, es decir, 1 entre 3 que multiplica al coseno al cubo, en este caso de x. Y no olvidemos más nuestra constante, en este caso c1. Y ahora vamos a solucionar nuestra segunda integral. En este caso tenemos menos la integral de coseno de y entre seno al cuadrado de y. Aquí lo que nos conviene es hacer nuevamente un cambio de variable. Y en este caso voy a utilizar la variable w. Y voy a decir que w es igual en este caso al seno de y. Calculamos de w, es decir, derivamos en este caso el seno de y nos queda como coseno de y de esta manera. Si despejamos nuestro de y, como lo hicimos acá en la parte de arriba con dx, obtenemos que de y es igual a dw entre, recordemos este está multiplicando, pasa dividiendo, entre el coseno de y. Realizamos el cambio en nuestra integral, entonces tenemos menos, recordemos el signo menos que tenemos aquí, el coseno de y, entre seno al cuadrado de u, pero aquí en el seno al cuadrado es w, por lo tanto w al cuadrado, que multiplica a de y, pero aquí en es de y, recordemos que en esta parte de aquí ya habíamos realizado ese despeje. Es decir, dw entre el coseno de y. Y si observamos nuevamente esto con esto, se nos simplifica. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente integral, es decir, menos la integral de dw entre w al cuadrado. Podemos pasar este w al cuadrado para la parte de arriba y obtendríamos menos la integral de w a la menos 2. Recordemos, tiene signo aquí positivo.
pasa para arriba con signo negativo. Y por último, dw. Volvemos a integrar de manera directa, es decir, aplicando la fórmula de u a la n de u, y obtendríamos menos 1 entre w más nuestro C2, y si sustituimos el valor original de w, que recordemos que habíamos dicho que w era igual al seno de y, obtendríamos finalmente menos 1 entre el seno, en este caso de y, más nuestro C2, de esta manera. Por último, nada más falta sustituir los respectivos resultados de nuestras integrales en nuestra expresión original. Entonces lo voy a colocar en la parte de acá abajo. Tenemos 1 entre 3 que multiplica al coseno, en este caso recordemos que es al cubo de x, más nuestra constante C1, igual a el resultado de la segunda integral, es decir, menos 1 entre el seno de y más nuestra constante C2. Ahora aquí vamos a hacer uso nuevamente de otras identidades trigonométricas, las voy a colocar en la parte de acá arriba. Recordemos que la secante, en este caso de x, nosotros también la podemos escribir como 1 entre el coseno de x. De igual forma, la cosecante, voy a colocar acá, la cosecante de x, la podemos escribir como 1 entre el seno de x. Entonces, estas identidades trigonométricas nos van a ayudar a poder reescribir el resultado de nuestra ecuación diferencial de otra manera. Entonces, sustituyendo, nos quedaría como secante al cubo, en este caso de x, entre 3, igual a menos la cosecante, en este caso de y, más nuestra constante c, donde en este caso c es igual a básicamente c es igual a c2 menos c1, es decir, cuando nosotros despejamos este c1 pasa con signo negativo y nos quedaría como c2 menos c1, pero eso sigue siendo una constante y eso nosotros lo podemos expresar como una constante c. Por último, ya para terminar, únicamente basta con despejar en este caso la cosecante de y, es decir, la vamos a pasar para acá para que cambie de signo positivo, y todo ese término que tenemos aquí lo vamos a pasar del otro lado. Entonces nuestro resultado o la solución de nuestra ecuación diferencial queda de la siguiente manera. Lo voy a colocar de color verde. Cosecante de y es igual a menos, recordemos aquí tiene signo positivo, lo despejamos, cambia a signo negativo, secante de 3x entre 3 más nuestra constante c. Por lo tanto, ese sería el resultado de resolver nuestra ecuación diferencial.